Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ahí nos detenemos, empezamos a desmenuzar estas palabras, y dice Jesucristo, Padre. Esa es la relación, esa es la comunicación con la que empieza la oración. Padre. ¿Sabe que ahora, el día de hoy, pues cualquiera le llama a Dios Padre, cualquier persona le dice a Dios Padre y nadie se escama, nadie se asusta, nadie se espanta? Pero antes de que Jesucristo le dijera a Jesucristo Padre, ninguna persona se atrevía, jamás se había atrevido ninguna persona en el mundo a llamarle a Jesucristo Padre. Nadie. Nadie tenía la osadía de decirle a Dios Padre. Nadie. De hecho, por eso querían asesinar a Jesucristo. Esa es una de las razones. En Juan capítulo 5, versículo 18, la Biblia dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahí está, porque el Padre no significaba que era, el ser hijo de Dios no significaba que era creación de Dios, como ahorita la gente lo ve, que era una criatura hecha por Dios, sino que verdaderamente era un hijo de Dios, tenía la esencia de Dios, tenía el ADN de Dios. Y Jesucristo eso era lo que estaba declarando. Jesucristo decía: yo soy Dios, yo soy igual a Dios. Y soy el mismo en Dios en cada área, en todo. Y eso es lo que hemos estado viendo a través del estudio de Juan. Jesucristo es la misma esencia de Dios mismo. En Juan 10:30 y en otras partes Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Constantemente Jesucristo le decía: yo y el Padre uno somos. Tenía los mismos atributos de Dios, las mismas cualidades divinas de Dios. Y si no, eso lo debimos haber aprendido desde el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 9, versículo 6, muy conocidos esos versículos, dice, hablando de Jesucristo, profecía de Jesucristo, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, este es Jesucristo, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Está hablando de Jesucristo. Es una profecía de Jesucristo, que su nombre será Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, el que no entienda esa profecía de Jesucristo, que se dio cientos y cientos de años antes de que viniera a encarnar Dios, no sé qué entiende en la Biblia, pero está muy claro que está diciendo que Jesucristo es el mismo Dios, con los mismos atributos, con las mismas cualidades, es el mismito, por eso se atreve de llamarle a Dios Padre. Y no nomás eso, Jesús mismo declaró que Él debería de ser adorado igual que a Dios, honrado como a Dios, de la misma manera. Y eso sucedió, lo vimos desde que iba a nacer. Vimos la adoración que se le daba a Jesucristo, lo vimos cuando los magos vinieron, lo vimos constantemente a través de su vida, cómo adoraban a Jesucristo. A ningún otro ser se adora. En Juan capítulo 5, versículo 23, Jesucristo dijo: para que todos honren al Hijo. Otra vez, ¿quién es el Hijo? Jesucristo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Imagínense un ángel atreviéndose a decir eso. O sea, un humano, una mano, ¿cuál de aquí es el más santo de todos ustedes? O la más santa. No sé, la más santa, el más santo que diga: para que todos me honren a mí. No, hombre, pues lo apedreamos luego, ¿no? Lo excomulgamos mínimo, porque nadie se atreve a decir eso. Pero Jesucristo dijo: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo no honra al Padre. O sea, Jesucristo mismo declaró su deidad, habló Él mismo. Y
podemos seguirle rascando y nos damos cuenta que Él mismo tiene la autoridad, la misma autoridad de Dios. Tal así que en Juan 8:18 dijo Jesucristo: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Fíjese, la misma autoridad. Ahorita usted nomás, o sea, estamos tan limitados con esa autoridad que si usted se atreve a llamarle la atención a alguien, no sé, por inmaduro, por indecente, por incompetente, por cualquier cosa, le van a decir: ¿y tú quién eres? ¿Quién eres para decirme algo? ¿Quién te crees? Hasta la Biblia van a sacarle, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, no tenemos autoridad sobre la gente, no le podemos decir nada porque pues no aguanta, no aguanta la gente, no nos consideran como autoridad. Pero Jesucristo dijo: no, yo juzgo. Nosotros ni criticar podemos. Como dije, mismo poder. Juan 5:21 dijo Jesucristo: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, fíjese cómo se identifica a Jesucristo mismo, ¿no? El Hijo, porque nomás ha habido una persona que se atreve a llamarse Hijo de Dios. El Hijo a los que quiere da vida. Fíjese qué poder, el mismo poder de Dios. El mismo poder, así como el Padre da vida a los que quiere, así el Hijo da vida a los que quiere. ¿Qué poder para dar vida? Eso está difícil. Entonces, Jesús es Dios que vino al mundo. Y cuando nosotros decimos ahora que Dios es nuestro Padre, no se lo estamos diciendo en la misma calidad que Jesucristo lo dijo que cuando se refirió a Dios como su Padre. Nosotros lo estamos diciendo en calidad de hijos adoptados el día de hoy. Y lo decimos nomás porque Jesucristo nos dio esa autoridad, ese permiso. Entonces cada vez que nosotros decimos: oh, nuestro Padre Dios, los decimos reconociendo, sabiendo que somos adoptados. Y un hijo adoptado no tiene las mismas características de su padre. Un hijo adoptado no tiene ni la misma nariz que el padre que lo adoptó. O sea, no tiene el ADN, no es la misma esencia. En Juan capítulo 1, versículo 12, Jesucristo dijo, dice la palabra de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por eso lo hacemos ahora nosotros, porque nos dio la potestad de ser hechos, la habilidad, el poder nos dio de ser hechos hijos de Dios. No que nacimos hijos de Dios, sino que fuimos hechos. Hay mucha diferencia, otra vez, porque la gente ahorita dice: todos somos hijos de Dios. Nomás con nacer te da un calificativo como hijo de Dios. El haber nacido ya eres un hijo de Dios. No naces siendo hijo de Dios. Eres una creación de Dios. Tienes que ser hecho un hijo de Dios. Entonces aquí la palabra dice: te dio el poder, te dio la autoridad, te dio la habilidad de ser hecho hijo de Dios. Y ese poder, esa autoridad, Juan no lo vino a desglosar poco a poco, que viene a darse con el Espíritu Santo. El poder de ser hijo de Dios es gracias al Espíritu de Dios mismo. ¿Se acuerda la oración? ¿Cómo se llama la gran oración que Jesucristo nos enseñó a orar? Padre nuestro. Y cuando escuchamos esa oración, muchos de nosotros no le ponemos caso, no le ponemos atención, pero el puro hecho de que cuando Jesucristo dijo: cuando oréis, oréis así, Padre nuestro. No, ahí respingaron varias personas, porque ¿cómo me voy a atrever a comenzar una oración con Padre nuestro? Pues qué onda, ¿quién? No puedo comenzar así. En primer lugar, pocas personas en la escritura y en la línea de la historia humana se atrevieron a dirigirse a Dios en primera persona. Muy pocas personas. Casi siempre hablaban con Dios. Fíjese nomás cómo cambia la relación con Dios, de hablarle a Él en tercera persona a hablarle en primera persona. ¿Quién se sabe en memoria el Salmo 23? Si puso atención, llega un momento donde cambia
donde cambia la oración drásticamente. Empieza a hablarle a Dios en tercera persona, le dice, Jehová es mi pastor. Como que yo le estoy diciendo a usted, como que le estoy diciendo a Wilmer, Jehová es mi pastor. La Yasmín, nada me faltará. ¿Sí me entiende? Estoy diciéndole a alguien, pero de repente se voltea a ver a Dios y le dice, aderezas mesa delante de mí, unges mi cabeza con aceite. Ya no le estoy diciendo a nadie, ya no le estoy diciendo, Jehová adereza mesa delante de mí, Jehová unge mi cabeza con aceite. Ya cambié de hablarle en tercera persona y ahora le estoy hablando directamente, ya estoy en una relación personal, íntima con Dios. Pocas personas se atrevieron a hacer eso. Pocas personas llegaron a tener esa relación tan íntima con Dios antes de Jesucristo. Pocas. Entonces, hablarle a Dios en el Padre Nuestro que está... No, muchas oraciones son en tercera persona, porque no todos se atreven a estar delante de Dios. No todos se sentían capaces de estar delante de Dios. Pero con Jesucristo las cosas cambiaron. Él nos habilitó, Él nos dio el poder, Él perdonó nuestros pecados, Él nos dio línea directa con el Padre. Ahora sí tenemos esa habilidad de comunicarnos y hablar con Él personalmente. Ahora podemos aumentar la relación, la intimidad con Él a un grado donde ya no tengo que platicarle o usar otra persona para hablar con Él. Y es la línea directa. Y eso es lo que Jesucristo hacía y la gente al principio abría los ojotes, se asustaba, pues ¿quién es este? Pero poco a poco fueron dándose cuenta que ellos también iban a poderlo hacer. Entonces cuando vemos que empieza Jesucristo la oración y dice, Padre, nos está enseñando grandes cosas. No solamente que Él es Dios, pero que nosotros también tenemos la oportunidad de tratarlo a Él como Padre, de relacionarnos con Él a ese nivel. Ya no necesita estar pagando para que oren por usted. Ya no necesita caminar de rodillas para que alguien más interceda por usted. Ya no necesita pedirle a Judas o a Marco o a San Pedro o a la Virgen María. O no necesita pedirle a nadie para que interceda por usted. Ahora usted mismo puede comunicarse con Dios. Pero acuérdese, todo empezó con Jesucristo. Él reconociendo que era el Padre y luego nos dijo en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Entonces ahora dice Jesucristo, Padre, la hora ha llegado. Padre, la hora ha llegado. La cosa ya se puso más seria, bro. Si usted recordará, todo el Evangelio de Juan hemos venido viendo donde Jesucristo constantemente decía que aún no llegaba la hora. Aún desde que comenzó su ministerio en las bodas de Canaán, se acerca María, su madre, y le pide que haga algo, que interceda en esa boda que se les habían acabado el vino. Y Jesucristo le dice en Juan capítulo 2, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. En Juan 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Pero ahora estamos ahí, brother. Dice Jesucristo, Padre, la hora ha llegado. Es el momento de la verdad. De esto se trataba. A esto vine. Conscientemente Jesucristo reconoce, hoy es el tiempo de la redención. Es el momento. Este es el momento crucial, lo más importante en todo. Es hora de cerrar este ministerio con broche de oro. Es tiempo de ponerle fin al drama del plan de la redención de la humanidad. Es el momento donde, este es el punto, el momento donde cada evento histórico apunta. El momento de la redención de los seres humanos.
Cada cosa que había pasado en este mundo, cada versículo, cada capítulo de la Biblia hablaba hacia a este momento. Y dice Jesucristo, ya llegó la hora ha llegado. Es un momento puesto por Dios, es un instante que Dios designó. Y así como todas las cosas tienen sus horas, porque Dios le puso su hora, así como usted tuvo un momento, un instante para venir a este mundo, porque Dios decidió cuándo, así tiene un instante para irse a este mundo. Pero aún mucho más importante, había un instante cuando Jesucristo iba a pagar por nosotros. Y dice, ese es el momento, es el plan soberano de Dios. Dios a nadie le preguntó cuándo hacerlo, a nadie le pidió consejo, pero aún así Dios puso una hora. Y esta hora es muy importante. Esta es la hora donde se cruzan dos caminos eternos. La carnalidad de Jesucristo y la humanidad de Jesucristo y la deidad de Él. Y ese momento donde se van a cruzar esos dos caminos eternos es lo que va a cambiar la historia de la humanidad. A eso se refiere. En ese momento va a terminar la humillación que se le ha dado a Jesucristo por más de 30 años. En ese momento Jesucristo, con el último acto de humildad, va a volver a reclamar su trono, va a volverse a sentar en donde estaba una vez. Esa es la hora, ese es el instante, es el último y el más grande sacrificio que se va a hacer. Y de eso está hablando Jesucristo. En ese momento se va a revelar la justicia de Dios, la ira de Dios, el triunfo de Dios, la liberación de Dios. En ese instante el Hijo de Dios va a ser glorificado. A eso está hablando Jesucristo. Entonces cuando dice la hora ha llegado, es una hora. Y es la hora que sobresale sobre todas las demás horas. La mera hora. Es la razón por la cual estamos hoy aquí. Porque esa hora llegó. Porque esa hora pasó. Y porque se hizo lo que Jesucristo tenía que hacer. Y fue tan importante esa hora, sobrepasa tanto a cualquier otro momento de la historia, que dice la palabra de Dios que el sol se negó a dar su luz. Se negó, dice la palabra de Dios que se rehusó el sol a dar su luz. En Lucas 23:45, todo oscureció, se puso como si fuera de noche y era mediodía. Esa hora fue tan importante que dice la palabra de Dios que la tierra tembló y que las rocas se partieron. Así dice la palabra de Dios. Fíjese nomás, en ese momento oscurece todo, la tierra tiembla y en Mateo 27 dice que hasta las piedras se parten en dos. ¡Qué hora tan importante! ¡Qué hora tan más asombrosa! Y no más eso, la palabra de Dios también nos dice en Mateo 27, 56, 52, que los sepulcros fueron abiertos. Y los sepulcros echaron fuera a sus muertos. ¡Qué hora tan más especial! Y aquí estamos nosotros poniéndole atención a otras tonterías que no se asemejan, ni siquiera se comparan a la hora crucial, la hora de la que está hablando Jesucristo, la hora de que iba a determinar nuestra eternidad, de dónde íbamos a pasar los siglos. ¿Cómo íbamos a estar el día de hoy? Si hoy íbamos a tener esperanza, hoy íbamos a ser unas criaturas desahuciadas por la eternidad. Esa era la hora. Y de eso está hablando Jesucristo. Por eso dice, Padre, la hora ha llegado. No fue una hora fácil, no fue un momento fácil, no fue un trago fácil de tragar. Fue algo duro, fue algo difícil, pero tenía que suceder. Y gracias a eso hoy podemos sonreír, hoy podemos tener esperanza, hoy tenemos gozo, hoy tenemos bendiciones, hoy pensamos y soñamos. Gracias a eso, porque hay esperanza y porque hay futuro. Sin eso no lo hubiéramos hecho. No, nunca hubiera sucedido. Y luego dice Jesucristo, volviendo a Juan 17:1, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo. Qué revelación tan grande, ¿no? Otra vez, ¿qué humano se atrevería a decirle a Dios, glorifícame? ¿Qué humano, qué ángel se atrevería a decirle a Dios, qué creación, qué criatura creada por Dios demandaría, exigiría gloria para Él mismo? Nadie. Solamente Dios exige gloria para Él mismo.
Pero lo que le está diciendo en otras palabras, cuando le dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Le está diciendo, Padre, pon un show esplendoroso. Muestra a tu Hijo delante de todos. Dale saber quién soy. Y es por eso que nosotros podemos ver lo que sucedió. Eso es lo que Dios hizo. Puso un show. En el momento que Jesucristo entregó su vida por nosotros, vimos un show como nunca. Cambiaron los cielos, cambió la tierra, cambió el inframundo, cambió todo. Eso es lo que estaba haciendo Dios. Estaba glorificando al Hijo de Dios. Estaba diciéndonos a todos, este que murió es especial. A tal grado que el más inconverso, el más ateo, el más incrédulo volteó a verlo y dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Por el show mismo que hizo Dios, porque Dios lo estaba glorificando. O sea, al final de todo este drama, al final de todo, volteamos a ver y nos damos cuenta que la corona y la cruz demuestran como pocas cosas los atributos divinos de Jesucristo. La corona y la cruz revelan como nada quién es Dios. Gracias a eso podemos ver nosotros como eventos lo que es Dios. Y al ver esos eventos nosotros entonces nos damos cuenta quién es Dios. La muerte, la resurrección, la ascensión, la coronación de Jesucristo y próximamente el regreso de Jesucristo. Todo eso nos habla de quién es ese Dios que pide, que exige, que demanda ser adorado. O sea, si usted y yo no hubiéramos conocido eso parte de Dios, conoceríamos a un Dios a medias. A un Dios limitado. Es por eso que mucha gente batalla para adorar a Dios. Ayer cuando estuve predicando en Albuquerque, unos miembros de una iglesia me dijeron que a un pastor lo invitaron, pero que le dijeron que querían que predicara nomás del amor de Dios. Nada más. Que nomás hablara del amor de Dios. Y que el pastor se rehusó. Lógico, lógico. Si hablamos del amor de Dios, es porque no queremos hablar de la justicia de Dios, de la ira de Dios. No queremos hablar de la santidad de Dios, porque todo eso nos hace sentir incómodos, porque todo eso nos hace sentir que necesitamos mejorar, que no somos lo suficiente buenos. Por eso nomás queremos oír que Dios nos ama, que Dios te quiere, que Dios te da, que Dios te ofrece, que Dios te apapacha, que Dios te acaricia, Pero no, aquí en lo que Jesucristo hizo, no nomás vemos el amor de Dios, no se engañe. También vemos la ira y la justicia de Dios. Dios nos habla a través de esto. ¿Quién es Él? Y sin ese sacrificio la humanidad jamás se hubiera enterado quién es Dios. No hubiéramos necesitado perdón, no hubiéramos necesitado paciencia, no hubiéramos necesitado misericordia, no hubiéramos necesitado nada de eso. Pero gracias a que Dios y la humanidad hicieron lo que hicieron, podemos darnos cuenta quién es Dios. Y ahora vemos el amor de Dios. Ahora vemos la misericordia de Dios, el poder de Dios, lo vemos con estos eventos, la justicia de Dios, la santidad de Dios. No tiene duda de qué tan santo es Dios, pero también podemos ver la bondad de Dios, la gracia de Dios, sin olvidarnos la ira de Dios, porque Jesucristo no fue asesinado por los judíos. Jesucristo no fue asesinado por los romanos. Jesucristo fue asesinado por Dios mismo. Ese era el plan divino. Quien puso la ley de que la paga del pecado es muerte fue Dios mismo. Esa es la justicia. Y cuando se implementa esa ley es cuando vemos la ira de Dios. Y gracias a que hubo justicia al impartirse la ira de Dios, ahora nosotros somos perdonados. Gracias a eso simplemente, ¿no? Entonces vemos el juicio de Dios, pero también vemos la sabiduría de Dios, el conocimiento tan amplio, tan lleno de Dios, aún la omnisciencia misma de Dios, donde Dios está en todas partes.
¿Cómo es que Jesucristo, yendo hasta lo más profundo de la tierra, según la palabra de Dios, hasta ahí llegó el Espíritu Santo y lo sacó? O sea, podemos conocer tanto de Dios en este evento. Cuando Jesucristo dice, glorifica a tu Hijo, aquí nomás estamos viendo el inicio. En Juan capítulo 5, versículo 23, otra vez Jesucristo dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Ese era el propósito, glorifica a tu Hijo. Es por eso que ahora cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de Jesucristo. No oramos en ningún otro nombre. No oramos en el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no fue el que murió por nosotros. Fue Jesucristo el que murió por nosotros. No oramos en el nombre de Dios Padre, sino en el nombre de Jesucristo, porque Dios en forma de Jesucristo fue el que murió por nosotros. Entonces cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando lo que hizo por nosotros. Todo lo que involucra eso. Y a algunas personas medio se les atora el cerebro diciendo, pues que no son el mismo, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo no es el mismo. Sí, pero cuando la palabra de Dios está haciendo una distinción, es por las obras, los actos que cada uno de ellos están haciendo. Son diferentes. Son diferentes. Entonces, el Hijo, Jesucristo, fue el que pagó por nosotros. Y gracias a eso es que ahora es glorificado. En Juan capítulo 12, versículo 28, tantito antes de que llegáramos a este punto, Jesucristo le dice otra vez al Padre, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y aquí es donde estamos viendo que se cumple eso. Ahora está glorificando el nombre de Dios. ¿Y a qué nos lleva todo eso? Pues es que es otra vez lo mismo. Si usted y yo entendemos más quién es Dios, si ustedes y yo, si cada uno de los que estamos aquí conocemos más quién es Dios, entonces podemos adorarlo más, podemos acercarnos a Él como es Él y podemos darle a Él lo que Él pide, lo que Él se merece, porque lo conocemos, porque lo conocemos. Es tan simple como cuando usted da un regalo a alguna persona, pero no lo conoce. No sabe qué quiere, no sabe qué le gusta. Y batalla para darle un regalo. Batalla. No sabe qué es lo que esa persona anda buscando. Pero cuando usted sabe que esa persona le estaba echando el ojito a esa cosita o le estaba echando el ojito a esa otra, usted entonces sabe qué darle. Es lo mismo con Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted sabe qué es lo que Dios le está pidiendo. Exactamente. Y no nomás eso, cuando usted conoce a una persona, usted sabe cómo llegarle a una persona. Fíjese, le estoy haciendo comparaciones entre las relaciones personales que tenemos y entre la relación con Dios. Cuando usted conoce a una persona, usted sabe cómo llegarle a una persona. Hay personas que no les gustan los abrazos. Y ahí está uno todo abrazador. Y ella... Entonces, si verdaderamente pone atención, se da cuenta que hay personas que no quieren ser abrazadas. Y por lo tal, usted dice, tengo que evitar abrazar, aunque a mí me encanta abrazar. Hay otras personas que les encanta y lo aprietan a uno por media hora. Entonces, ¿sabe cómo llegarle a esas personas? Es lo mismo con Dios. Usted sabe cómo llegarle cuando lo conoce. Por eso ahorita tenemos tantas personas que según lo adoran, pero no le están llegando como Él pidió ser llegado. Hacen un espectáculo, hacen un show, ponen luces, avientan humo, hacen tantas cosas para levantar la adoración y Dios dice, ¿what? Yo no pedí eso. No pedí velitas, no pedí que caminaras descalzo en vidrios, no pedí que caminaras de rodilla de aquí hasta Chimaló o Chimayó, no sé cómo. No pedí nada de eso, no me está dando adoración a mí. Cuando usted conoce a Dios, sabe que Dios no nomás quiere alabanza y adoración y reconocimiento de quién es y qué hace, pero sabe que Dios quiere que lo adore en el comportamiento con las demás personas, cómo trata a su esposa, a sus hijos, a su amigo, cómo se comporta como ciudadano. Sabe que toda su vida es un estilo de adoración. Por eso muchas personas que se consideran cristianas son dos caras, porque no saben cómo adorar a Dios, creen que a Dios nomás se le adora en el templo, y por eso cuando salen del templo, del edificio, del centro religioso, se comportan muy diferente a como se comportaban dentro de aquí, porque no conocen al Dios, no saben que si verdaderamente ese Dios es su Dios, lo están avergonzando.
Entonces, mientras más conoce usted a Dios, más le da lo que Dios pide y más se acerca usted como Él pide que se le acerque. Por eso es tan importante conocer estas palabras. Por eso ahora le vamos a tomar esto poco a poquito, porque es una revelación bien grande. ¿Quién es Dios? Nos está diciendo mucho. Oh, sí, Dios es grande, misericordioso, lleno de gracia, de paciencia, de bondad y de amor. Oh, Dios es un Dios tan lindo, tan precioso, tan generoso, tan amoroso. Pero también Dios es justicia y ira. También Dios es santo y perfecto. Entonces tenemos que hallar nosotros qué es y cómo es para podernos acercar a Él. De la manera que Él pide, no la religión demanda. De la manera que Dios exige, no que nosotros queramos. Es por eso que tantas personas cada domingo, cada servicio ponen un espectáculo religioso, pero jamás no salen las adoraciones del templo, del edificio, no sobrepasan el techo, porque la adoración es una adoración pagana prácticamente. Aunque tenían cruces, aunque mencionaban a Jesucristo, fue simplemente una adoración pagana. Nunca le llegó a Dios. Porque si algo ha conocido usted de Dios, si algo usted entiende de Dios, es que Él da detalles de todo. Detalles de todo, como se le debe adorar. Aquí una de las clases de la escuela dominical estaba estudiando el Pentateuco, el Éxodo, ¿eh? Y ven cómo Dios da detalles de cada cosita. Y lo podemos ver en toda la Biblia. Cuando Dios le dijo a Noé, construye un arca, no le dijo, ay, como quieras. No, le dio especificaciones hasta el tipo de madera que debería de usar, la longitud, el tamaño, todo, el tipo de pegamento, todo le dio. Y lo hace con eso, cuando Dios le dice al sacerdote cómo se tiene que vestir, Dios prácticamente lo viste, le dice qué tipo de tela, de qué color, de qué tamaño, cómo debería hacer, qué debería de traer de ese lado y qué del otro lado. Cuando Dios hace el tabernáculo, da especificaciones, da claramente que debe estar en las paredes, que debe estar en el centro, que debe estar en cada lado. Dios da detalles de todo. Y aquí estamos nosotros queriéndonos inventar la mitad de la adoración. No es posible, Dios te está dando todos los detalles de cómo adorarlo. No queda nada para nuestro criterio, no queda nada para nuestra imaginación. A Dios se le acerca como a Dios quiere. Y es por eso que tenemos tantas iglesias que hacen una cosa tan horrenda, tan horrible. Hace unos años me invitaron a predicar en una iglesia aquí en Santa Fe. Cuando empezó la alabanza, la esposa del pastor, yo pensé que le había picado una hormiga, empezó a correr, ¡ay, ay, 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 ay! Y de repente ya parecía la cola del diablo, se le pegaron 2, 3, de repente eran como 12 atrás de ella en la alabanza, corriendo y corriendo. ¿Qué es eso? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo? Yo no me pude detener, me subí y la predicación curiosamente cambió de tema, cambió de artículo, cambió de qué se trataba y se trató de la adoración. Y eso no era adoración y no me volvieron a invitar. Porque la gente se inventa sus cosas. Sí, se inventa cosas. Recientemente me habló una iglesia de la denominación de nosotros de Santa Fe, que si dónde podía conseguir lucecitas. Lucecitas. Sí, en su iglesia tienen lucecitas y nos dimos cuenta que se necesitan las lucecitas para la adoración. Si va a copiar algo esta iglesia, no copie, no imite las lucecitas. Eso es totalmente irrelevante, eso no tiene sentido, eso no va a aumentar la espiritualidad de las personas, eso no va a aumentar la conexión que las personas tienen con Dios. Eso es totalmente humano, es carnal, es mundano. No esté imitando lucecitas. Tristemente fui a la iglesia de ellos y habían puesto lucecitas. Apenas lo vi, ¿no? El caso es de que cada vez que vemos en la palabra de Dios, como ahora que estamos entrando en Juan capítulo 17, nos está revelando quién es Dios. Y es para que nosotros meditemos, para que consideremos. Ok, entonces ese es Dios, ¿cómo me le acerco? ¿Cómo me aproximo a Él? ¿Cómo llego a Él? ¿Cómo le hago? Quítese ideas preconcebidas, extrabíblicas, sacadas por religiones, por tradiciones, por culturas religiosas, por la iglesia misma. Aquí en esta congregación tuvimos a una mujer que vino como 6 servicios
Y al sexto servicio se despidió de mí, me halagó, me dijo, usted predica muy bien, usted habla muy bonito, usted quién sabe qué, pero ya me voy, no voy a volver. Le dije, ¿por qué no va a volver, hermana? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién le sacó la lengua? Y me dijo, no, es que la verdad me voy porque usted no tumba. Yo andaba buscando una iglesia donde tumben. Dije, pues váyase porque le voy a dar un rodillazo en la panza. Eso es lo que la gente busca hoy. Sienten que eso es el cristianismo, que tumben. No se ponen a leer la Biblia. ¿Sabe quién fue tumbado en la Biblia por Dios? Todos los que quisieron arrestar a Jesús, próximamente lo vamos a ver. Todos ellos fueron tumbados. ¿Y sabe qué quería decir? Que estaban siendo rechazados por Jesucristo. No estaba diciendo que estaban teniendo una relación personal, cara a cara con Dios. No, cuando Jesucristo dijo, yo soy, salió un poder delante de él, que todos cayeron de espalda, todos soldados, escribas, sacerdotes, toda la multitud que llevaba espadas y antorchas para arrestar a Jesucristo cayeron y no fueron recibidos por Dios. Estaban siendo rechazados por Dios. ¿Sabe quién cayó en la Biblia? El sacerdote Elí. Cuando él se rehusó a llamar a sus hijos en corrección, a disciplinar a sus hijos, y cuando ese sacerdote quedó corrido de la presencia de Dios con toda su familia, dice la palabra de Dios que el sacerdote Elí cayó de espalda y se desnucó y murió. ¿Sabe quién cayó en la Biblia? Saúl, cuando iba en camino a perseguir a los cristianos, a asesinar a cristianos, iba en camino a Tarso y a medio camino cayó Saúl y no Saulo de Tarso, cayó en medio camino Saulo de Tarso, y no era porque Dios le estaba diciendo, vente chiquito, qué bonito los matas. No, era porque estaba siendo rechazado por Dios. Y aquí tenemos las iglesias hoy, túmbeme. Lo único que le están tumbando es feria. Eso es lo único que están interesados los religiosos en tumbarle. Porque no conocen al Dios que tienen, no saben cómo acercársele a Dios. Porque nomás están interesados en cosas superficiales, en cosas que aparentan cierta espiritualidad y religiosidad. Porque han copiado, han imitado una religión pagana y la han metido al cristianismo. Pero cuando usted y yo conocemos a Dios, como lo estamos conociendo ahora con la oración de Jesucristo, entonces vamos a saber cómo acercarnos a Él. Y vamos a dejar todas esas otras cosas a un lado. Nos vamos a dar cuenta de lo que es el verdadero cristianismo cuando tenemos una relación con Dios.